Bueno, compañeras y compañeros, como lo anunciábamos, es un gusto recibir al querido compañero Matías Carámbula. Él tiene 43 años, es oriundo de Las Piedras, es el actual director general de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones de 2015, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía, realizó una maestría en Ciencias Agrarias y un doctorado de Estudios Sociales Agrarios en Córdoba. Ha realizado diversas investigaciones en Uruguay y Argentina vinculadas al trabajo de los asalariados rurales y otros temas vinculados al área. Fue docente de agronomía en la UDELAR y profesor adjunto en sociología rural. Hoy es miembro del Partido Comunista del Uruguay. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Nos debíamos esta. Sí. Que bueno estar acá. Aún sigo siendo docente, investigador de la universidad. Si bien bajé las horas, porque bueno, el horario de la vida es incompatible, pero sigo siendo, y ese es mi refugio de libertad en cierta medida. Yo tengo un cargo en la universidad y ese es mi refugio y me da ciertas libertades de pensamiento y de acción también, ¿no? Matías, venía pensando un poco, viste que hay un famoso, tristemente célebre comentarista deportivo que dice ¿cuánto pesa esta criatura? Y viste que en Uruguay somos medios presos, viste, de Florencio Sánchez, eso de mi hijo, el doctor, y en tu caso es un poco la inversión de eso de Florencio Sánchez, es decir, ser el hijo de un doctor y además de un político muy reconocido. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto ha pesado? No, en mi caso, primero yo reconozco mi historia, mi lugar, mi vida y a mi viejo. No tengo ninguna carga negativa ni conflictiva con eso. La vamos llevando muy bien, sobre todo, digo, más allá de la figura pública y política pública. Yo tengo una relación de hijo y en ese sentido con mis viejos, con Marco y Elena, ha sido una vida con una promoción permanente de la autonomía y la libertad en todos los sentidos, hasta pensar que bueno, yo soy Matías, soy hijo pero tengo mi historia y mi historia es la que bueno, hoy en parte trato de plasmar en esto de la Agencia de Desarrollo Rural en Canelones y en otros mundos que ando. Pero, en mi caso, esa es mi historia, la asumo muy tranquilo. Tiene su complejidad, no tanto en la vida de joven, yo que sé que sí. En algunos casos la presencia paternal no estaba mucho, porque estaba en mil cosas, entre la medicina, la política, hasta el fútbol. Pero yo la llevo con, no sé si orgullo, yo la llevo muy tranquilo. Valoro un montón el aporte que hicieron nuestros viejos en nuestra vida y en parte eso, que yo lo resumo, eso está en la tesis de doctorado. Yo agradezco eso, la promoción permanente de la autonomía y la libertad. Y en ese sentido yo soy un tipo autónomo, tengo mi historia, he creado mi historia propia, más allá de hijo de quién soy, pero ese ser hijo de Marco y Elena para mí la llevo muy bien y lo reconozco, no lo oculto y con sus pros y sus contras asumo la crítica y llevo crítica y la llevo bien, ningún problema. Matías, te quería preguntar un poco, digamos, después vamos a ir en algunos minutos a la cuestión concreta de la gestión, de los planes, los objetivos, las líneas de acción concretas, pero también para que el televidente, para que el Frente Amplista conozca un poco, bueno, cómo fueron tus inicios en la militancia o cómo vos te fuiste armando, porque en realidad yo a veces pregunto cuándo uno se miró al espejo y dijo, bueno, si bien es un proceso, ¿cuándo te sentiste ya un militante de izquierda? Digamos, por aquello también que vos decías de ir armando el camino personal de uno, ¿no? Independientemente, es decir, ¿cuáles fueron esos primeros, digamos, reflejos contra la injusticia o contra, porque en realidad los izquierdistas son un poco eso también, ¿no? Como que reactivos a un mundo que no nos gusta. La sensibilidad fuerte que yo me acuerdo y la que muy presente fue en el plebiscito del 80, tenía 7 años. Me acuerdo un abrazo en la puerta de la casa de mis viejos, interminable, como no sé, a las 2 de la mañana, cuando había ganado el no. Ahí fue, es como un momento, me emociono cuando hablo de ese momento, porque una inflexión. Tenía 7 años y vi a mi viejo 2 de la mañana de 1980 abrazándose, todo bueno, con mucha cuestión de clase, no podía haber festejos públicos, un montón de cosas. Ese fue o sea, no el primero capaz,
tengo los relatos de mi abuela cuando iban a hacer allanamiento a la casa de mis abuelos, de mis viejos, y yo un niño, en brazos de una abuela, me pasaba la pelota de un lado para otro, en plenos procesos de la dictadura, de allanamiento, de persecución. Entonces en realidad hay como una historia personal que tiene una parte de recreación oral, de muchos cuentos de las abuelas, los amigos, los compañeros, los camaradas de mis viejos. Pero así la instancia a mí que me marca mucho es ese abrazo del plebiscito del 80 de mis viejos. ¿Y después cómo empezás? ¿Cómo siguen tus años? Orgánicamente empecé, y después paso una militancia también en toda la previa a las elecciones del 84, como joven, hijo, ahí era hijo, iba como hijo muy joven, estuve metido como hijo del doctor de Germán Araujo, en todos los procesos de la huelga, el ayuno que hizo. Después, bueno, con Perico Pedaguirre en la huella, yo iba, cuando mi viejo iba como compañero, pero a su vez como médico, luego hice la huella, yo también iba ahí. Entonces, hay como un sinnúmero de sensibilidades acumuladas que terminan, en mi caso, orgánicamente. Empecé a militar en mayo del 85, con 12 años me afilié a la UJC. Ese fue mi inicio de militancia orgánica. Y con todas esas previas, más de participar en actos, militancia, pero ahí como hijo y un gurí, tenía 10 años. Orgánicamente, en mayo del 85 me afilié a la UJC. Y de ahí tuve militancia, siempre milité a nivel sectorial hasta el 89, un poco hasta el 89-90 en la UJC. Ahí hubo varios hechos personales, pero sobre todo colectivos. Sí, históricos, sí, sin duda. Después tuve la caída del socialismo real, el muro. El voto verde, la pérdida cuando perdió el voto verde, que ahí, bueno, los jóvenes, yo participaba dentro de la UJC en el movimiento estudiantil en secundaria, que ahí tenemos la lista 14 a nivel liceal, y bueno, yo tenía mi militancia desde la UJC en el Liceo Manuel Rosé de Las Piedras. Y bueno, ahí fue hasta el 90, milité ahí. Después tuve un periodo que no milité mucho, 2 o 3 años, hasta el 94, que fue ahí también un adolescente, 18 años, 18-20, entonces me dediqué a cosas de adolescentes, que los jóvenes y los adolescentes también militan, pero en ese momento no milité mucho. Y después, bueno, arranqué, siempre tuve como una pata más orgánica dentro del Frente Amplio. Estuve en la UJC, después tuve un tiempo más de militante de barricado, de muro, con lo que fue el movimiento canario frente amplista, que era una agrupación de escindidos del Partido Comunista en ese momento, que después terminó en CONFA como a nivel nacional. Ahí milité. Estaba Carmen Beramendi, el Toto Rossi, toda la diáspora comunista, una parte grande de lo que fue la dirección histórica. Que se fueron armados en CONFA, que después terminó, otro momento después fue la 738, que era la alianza de CONFA con la 78 en Innovo, los blancos que se los blancos progresistas, por decirlo. Y el PDC, eso también era la 738, que era la síntesis de esos tres, la diáspora comunista, el Partido Demócrata Cristiano, y el PDC. Ahí tuve una militancia en CONFA con el movimiento canario, más de muro y y no una militancia así orgánica fuerte. Después ahí dejé de militar en el 95, después de las elecciones, o sea, ahí no milité en el Frente Amplio. Sí, siempre tuve el comité de base, eso siempre lo mantuve. Con el triunfo, digamos, el triunfo... El 95 fue Sanguinetti, el triunfo de Sanguinetti, sí. El segundo gobierno. Ahí en paralelo a eso, después tuve... Eso termino el resumen dentro del Frente Amplio. Después en el 2002 empecé a militar en el MPP, hasta el 2007 más o menos fui diputado suplente por el MPP. Y en el 2014... después de ya como charla bastante importante el 2010, previo a las elecciones del 2010 con Juan Castillo y algunos más compañeros, camaradas hoy en día del Partido Comunista, ya en el 2010 yo voté al Partido Comunista, la BIL 1, y bueno, empecé más orgánicamente en el 2014, volví, en realidad no volví, porque yo estuve afiliado a la UJC, en el partido nunca había estado afiliado, y bueno, sí, ahí empecé a militar en la agrupación de docentes universitarios del Partido Comunista. Y ahora estoy en el partido, pero más focalizado en Canelones, ¿no? Matías, vos... Lo otro en paralelo es toda la militancia tipo social, que tuve muchas. A ver, contanos. En complementaria, y en los momentos de vacío, militancia más partidaria. Pero está bueno tomar distancia a veces, tener una perspectiva de las cosas, ¿no? Libertad. Por ejemplo, en la militancia, tuve la militancia secundaria, ahí sí en la UJC, en la FES, que es la Federación de Estudiantes de Secundaria. Y después tuve del
formalmente el 94, el 99 fui militante de la Asociación de Estudiantes de Agronomía del Uruguay, de la FEU. Ahí tuve un recorrido bastante largo dentro de la FEU, con responsabilidad en el facultad, en el claustro de facultad, a nivel de la FEU. Tuve algunas responsabilidades a nivel internacional. Fui el secretario general de lo que es la Confederación Latinoamericana de Estudiantes de Agronomía, eso fue en el 96-97. Tuve mucha actividad estudiantil hasta el 99. En el 2000, allí ingresé, unos amigos estaban en una cooperativa de vivienda de Fuguan, y bueno, ahí ingresamos en Covibilá, que es la cooperativa de las Piedras, la única de Fuguan que hay. Tuvimos la etapa de obra y una etapa bastante fuerte de militancia desde la cooperativa en Fuguan. Fue el periodo de los recortes presupuestales, crisis 2000-2001, que bueno, termina que nosotros en el 2000 inauguramos la cooperativa, y bueno, ahí ya bajé un poco la militancia más en Fuguan, y ahí justo me metí más de lleno en el MPP. Entonces siempre como combiné la militancia partidaria con algunos momentos de vacío, que esos momentos de vacío coinciden sobre todo con la militancia de la FEU. Ahí en ese momento no estaba orgánicamente en ningún sector, y me dio mucha libertad también. Vos sabés que te escuchaba, y si uno hiciera un análisis semiótico, ¿no? Una de las palabras que vos más repetís es libertad. Sos un tipo, digamos, del asfalto, sos un tipo de la piedra. ¿De dónde viene o dónde crees vos que viene tu pasión o ese viaje al que dedicaste, ¿no? Los mejores años de tu vida, lo que le seguís dedicando, que digamos, a tu pasión que es la tierra o el mundo de la tierra? ¿Cómo surge eso, no? Yo le cuento una explicación genética por el lado de mi madre y la familia de mi madre, que mi abuelo materno, Nené Pareja, él estuvo muy vinculado a la genética cordial. Él laburó mucho tiempo con muchas familias estas conocidas de la sociedad de la ARU, ¿no? Claro. Mejoramiento genético de calidad de lana, y él se dedicó su vida a eso. Yo por ahí entiendo que hay algo genético, y cuando iba siempre a la casa de mi abuelo falleció antes de yo nacer, mi abuelo materno, y yo iba siempre, que íbamos a la casa de mi abuela. El ambiente es un ambiente muy rural. Tenían, las cosas colgadas, siempre había cuestiones de ovejas, había un montón de cosas. Entonces, hay una parte de genética materna ahí, por mi abuelo, y algo de cómo te vas criando vos, que vas viendo ese mundo rural. Y después, tuve alguna más por el lado político, y ya con mi viejo en ese momento era diputado por Canelones desde el 85, y después en el segundo periodo, hasta que renunció a la banca, le entregó la banca al Partido Comunista. Siempre mi viejo Canelones estuvo muy vinculado a lo rural, y ahí hay figuras que yo me formé con ellos antes de estudiar agronomía, como el Canario Rosa, que fue un referente. Un coterráneo mío. Claro, de Tupago. Y un referente en lo que hace la producción canaria, y yo participé en un montón de instancias políticas, asados y un montón de cosas. Un tipo inefable, muy particular el canario, ¿no? Y por ahí también yo escuchaba los relatos de él, de su militancia estudiantil dentro de la EA también, y un poco los relatos del mundo rural canario. Mi viejo siempre trabajó mucho vinculado a los productores, y por ahí viene alguna otra beta más contemporánea que termina en el 92, en ingreso a la Facultad de Agronomía. Es una mezcla, pero no tengo campo, tengo que buscar algún antecedente bastante lejano de alguna chacra. ¿No tenés campo? No tengo campo. Debe ser el único de los pocos ingenieros agrónomos, decís que hay. Hay unos cuantos. Sí, unos cuantos, pero no son la mayoría. No, hay, dentro de los agrónomos hay de todo un poco, siempre hay un porcentaje de ser un 10, 20, 30% que no tenemos campo, pero no me ha impedido hacer mucho campo y conocer mucho campo, el no tener campo. La facultad y la universidad, ya como estudiante primero y después como investigador, docente, me permitió conocer la realidad del campo, capaz no la realidad del productor y la que escuchamos a veces en grandes discursos que hay por ahí, pero sí he escuchado y vivido mucho la vida de los asalariados rurales. Matías, a eso te quería preguntar, digamos, para compartirlo también con los compañeros y
y con la gente que ve el programa, ¿cuáles han sido tus desvelos o tus líneas de investigación? Me nombraste recién una, el tema de los asalariados rurales. ¿En qué línea de trabajo haces vos? ¿En cuáles te gustaría trabajar? Y bueno, ¿por dónde ha pasado la parte de tu producción académica, ¿no? De conocimiento? También trabajé como agrónomo. Yo en la parte de agronomía, mi formación técnica es en lechería. Yo hice paisandú en cuarto año, hice agrícola lechera, que es la opción. Y trabajé en realidad como agrónomo hasta el 2007, 2008 en campos de ganadería. Tuve no fue mucho trabajo más de agrónomo en campo, pero lo tuve en ganadería y en lechería. Y después, bueno, desde el mundo más académico, mi sensibilidad siempre fue vinculado a los asalariados rurales y a los productores familiares. Son mis dos grandes grupos en los cuales he trabajado. Y siempre hay algún concepto ahí que cruza porque esos temas. El primero es una cuestión de sensibilidad frente a realidades que te gustaría transformarla y cambiarla. Y de ahí va el tema de los asalariados. ¿Por qué se demora tanto? ¿O por qué cuesta tanto? Lo digo también como un hijo de peón rural. Bueno, en parte pues es un proceso histórico que hay que verlo así. Y no en 10 años cambiar la historia agraria del Uruguay que puede tener, que tiene por lo menos de la época del Uruguay independiente, tiene más cientos de la ARU, por ejemplo, ¿no? Hablar un poco de temas y debates contemporáneos. La ARU es de las organizaciones gremiales la más vieja del Uruguay, yo creo. Y ha formado parte de la construcción de la historia agraria, la construcción del discurso agrario. Y un grupo de presión. Un grupo de presión que ha estado presente en toda la historia del Uruguay. Entonces hay procesos que no se pueden cambiar en 10 años. Reconocimiento, darle visibilidad a clases o realidades invisibles, lleva su tiempo. Yo creo que igual en eso hay bastante avance. Ahí va, ¿por dónde pasa? Yo digamos, sin el ánimo de bastardear o de volver una maqueta, un trabajo académico o profundo de muchos años, que no lo vamos a hacer en 10 minutos de radio, pero también un poco, arrancarle un poco de pelo a la liebre, digamos, de esto en lo que vos has trabajado, ¿no? Yo creo que las debilidades más grandes que tienen los asalariados rurales, los problemas que han tenido por cuestiones estructurales, políticas, educativas, de organizarse. Esa es la debilidad central que tienen los asalariados como actor y clase social, que es protagonista en el campo, tiene un papel muy grande en la producción de riqueza, en el proceso de trabajo. La historia muestra la dificultad que han tenido para organizarse como sujetos colectivos, como organizaciones sindicales. Y yo entiendo que desde la organización sindical es que uno puede plantearse la construcción de una agenda de derechos y el acceso a derechos. Esa creo que es la debilidad o la historia nuestra, es que los asalariados en los momentos de intentos de expresiones colectivas siempre tuvieron problemas. Problemas que hay hasta estructurales del campo, la distancia geográfica, física, dificultan que te puedas reunir una vez por semana en una reunión de un sindicato. Problemas de educación, la educación también en el mundo rural tiene sus particularidades y bueno, se van formando valores, formas de ver el mundo. El patrón es parte de mi familia. La familia y bueno, hay cuestiones culturales vinculadas a la educación que también explican la reacción negativa al organizarse y juntarse. Y después también, bueno, hay cuestiones políticas y cuando hubo intentos de organización en varios momentos de la historia agraria del Uruguay hubo persecución simbólica. Hay mucha violencia intelectual también, ¿no? Y material. En eso hay algunos estudios que están buenos y muestran esa historia. Es la historia nuestra y así hay que reconocerla y yo creo que es eso. Recién, bueno, hay experiencias anteriores a la dictadura bastante importantes que hubo como empezar a trabajar la cuestión sindical, que se conoce más los UTA, los cortadores de caña en Bella Unión. Pero antes que UTA hubo mucha experiencia vinculada. Incluso en Canelones. En Canelones. Antes de la dictadura. Sí, antes de la dictadura y antes de UTA. El relato se construye en varios sentidos con protagonistas, ¿no? Y en realidad ahí reivindicando mi condición actual de miembro del Partido Comunista. No se reconoce el lugar que tuvieron un montón de organizaciones sindicales, asalariados rurales vinculadas al Partido Comunista, ¿no? El UTA siempre, bueno, tuvo un vínculo con el MLN. Y es como son historias se escriben distintas, ¿no? El protagonismo a veces la referencia de las personas y yo pienso ahora, bueno, nadie conoce, capaz muy poca gente, a los Marreritos,
que fueron puntales en la construcción de sindicatos de asalariados de los tambos, por ejemplo, y que hubo marcha previa a la marcha cañera de Villa Unión. Yo cada vez que voy a Juanico me lo recuerda, ¿no? Y presos previos por marchas de asalariados rurales. Con una represión brutal. Entonces ahí Pedro Aldobandi, también del Partido Comunista, fue de los que estuvieron muy vinculados a la organización sindical de los asalariados. Son historias que capaz no se conocen mucho. También me lo contó Perciante allá. Sí, hay un montón, el Canario Razano, hay un montón de referentes comunistas vinculados a la organización de los trabajadores asalariados rurales, que bueno, la impronta del relato nuestro es distinto a otros, y eso también, pero bueno, siempre hubo esos intentos. Hasta la dictadura cierra un ciclo de represión, con los cortadores de caña de Villa Unión, con UTA, con los trabajadores del SUTA, de los tambos, con los trabajadores de la remolacha, y con un montón de intentos de organización sindical de los asalariados, siempre estuvo presente esas dificultades de organización. Yo creo que por ahí es donde va, como si uno define desde la política, bueno, y para que un sujeto acceda a derechos tiene que organizarse, y en eso, bueno, tenemos la historia del movimiento sindical uruguayo que nos avala en eso, ¿no? Por ahí creo va desde la política pública hoy en día hacia los asalariados rurales, creo que es dar margen y recoger eso, la invisibilidad de los problemas han tenido para organizarse los asalariados como una política pública, que se organice la gente, facilitar, promover la organización para hacer a derecho. Los casos más claros, Consejo de Salario 2005, que es desde una herramienta la política pública, convocar los consejos de salario, eso mejora las condiciones salariales, laborales, un montón de cosas, pero también obliga a los trabajadores a organizarse, a ir a ese consejo salario. Matías, la del estribo, porque está Claudia, digo yo que... digo yo que nos estará maquillando Claudia, veo la cartera por ahí, en fin. Hablando un poco de tu rol como un integrante del gobierno departamental, como responsable de la Agencia de Desarrollo Rural, ¿cuáles son por lo menos tus grandes lineamientos? ¿Qué parte se está implementando? ¿Cuáles son las 4 o 5 líneas también para que la gente conozca? Igual dejamos a Claudia que cuente algunas, yo te doy los titulares, sí, para respetar también el espacio de la compañera, que le cuesta, nos anima mucho a hablar y hay que obligarla, así que se siente. Bueno, es la idea de este programa. Hablando un poco de la cuestión de la contrahegemonía, costó mucho, disculpa que costó mucho que el Frente Amplio entendiera de que no hacíamos un canal para hacernos lindos, sino para generar de algún punto de vista que los compañeros tienen rostro, tienen mirada, bueno, se nos ven las ojeras, en fin, pero no, en realidad es tratar de hacer, aunque sea unas gotitas de agua, ese incendio a veces en el cual en los grandes medios de comunicación estamos siendo escrachados todos los días, poder conversar un poco más largo que ese jingle editado de cassette en el cual, así que bueno, está bien que Claudia la vamos a hacer hablar. Bueno, ahí nosotros, en realidad esto siempre hay que reconocer que, y más en este caso, que en el gobierno Canelones ya venimos de dos periodos de gobierno del Frente Amplio, siempre hay que tener la mirada de la continuidad, profundizando algunas cosas, integrando temas que estaban ausentes o que era necesario incorporarlo. Hay que mirarlo también como proceso y no plantearse, bueno, llegamos y empezamos todo de nuevo. Entonces, la Agencia de Desarrollo Rural, que es la estructura nueva que tiene, una de las estructuras nuevas que tiene la Intendencia, recoge, nosotros armamos un poco el programa y los contenidos de la agencia en base a 5 elementos. Uno es el Programa Nacional de Gobierno del Frente Amplio, el Programa Departamental del Frente Amplio, la experiencia acumulada en 10 años de gestión en la Dirección de Desarrollo Rural de la Intendencia, el Plan Estratégico Canario, que es otra herramienta que armó la Intendencia, fue muy innovadora en su momento, armar un plan estratégico para Canelones, que en su momento no había plan de nada, en el 2005 cuando armar un plan estratégico. Y el quinto componente es el diálogo con la gente, con las organizaciones que hicimos. Después de asumir hicimos una serie de encuentros, de talleres, recogiendo un poco la mirada de la organización del productor. Entonces, en base a esos 5 elementos, armamos el programa de la Agencia de Desarrollo Rural que se plasma en el presupuesto. Para darle coherencia a eso y ordenarnos el trabajo, nosotros dedicamos bastante tiempo, en base a todos esos documentos más de tipo político, bueno, cuáles son los lineamientos ideológicos, políticos que van a guiar el trabajo de la agencia, y sobre eso después se engancha el programa presupuestal, los proyectos y los programas. Nosotros definimos 3 ejes ideológicos que son los que guían el trabajo de la agencia.
El primero se llama Canelones de la Soberanía, que ahí es un concepto fuerte y en cierta medida lo que plantea, bueno, reconocer el lugar que tiene en este país Canelones de una mirada de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es uno de los componentes de la soberanía nacional, de un proyecto soberano nacional, y en ese sentido, bueno, uno del lugar que tiene protagónico central Canelones es aportar, ser como garante de la soberanía alimentaria. Entonces, dentro de soberanía, ¿cuál es el otro vínculo? Bueno, el modo de producción que garantiza, asegura el proyecto de soberanía alimentaria es la producción familiar, que es el modo de producción identitario de Canelones. Entonces ahí va soberanía nacional, soberanía alimentaria, producción familiar, y dentro de la producción familiar también ir incorporando sistemas de producción que sean más sostenibles, que garanticen una mirada un poco más larga del tiempo, soberanía. Entonces ahí es que, bueno, Cuenca Agroecológica, Laguna del Cisne, todo lo que estamos ahora trabajando en el tema de Paso Picón, Paso Espinosa, algunos programas de ganadería, que justo en estos días estamos alargando unos programas de ganaderías canarias, porque entendemos la ganadería que han ido desarrollando los productores en Canelones, en un rubro que tiene cierta sostenibilidad por varios factores. Entonces ese es el eje más vinculado a proyectos productivos, Canelones de la soberanía, matrizar la importancia que tiene Canelones en la soberanía alimentaria y de ahí pensar las políticas públicas nuestras departamentales. Segundo eje, componente fuerte, y acá es donde se van agregando algunas dimensiones o áreas de trabajo, dimensiones ideológicas, que es como lo nuevo capaz de la Agencia de Desarrollo. Ahí el otro eje es Derecho y Ciudadanía en el Campo Canario, y ahí es trabajar todo el tema, se simplifica en toda la cuestión social, el acceso a derechos, la construcción de una agenda de derechos, la apropiación de derechos de los habitantes del campo de Canelones. Entonces ahí hay varios programas y proyectos que tienen como tres focos en sectores sociales, las mujeres, los jóvenes o estratos sociales, sectores, mujeres, jóvenes, mujeres y asalariados rurales. Ahí metimos una beta que hasta ahora no se trabajaba mucho, que es la cuestión de los asalariados. Canelones es producción familiar, pero también asalariados rurales. El departamento en volumen de trabajo, asalariados es el que tiene mayor cantidad de asalariados. ¿Cuántos tiene? Son más o menos 10.000, con una característica bastante propia, que es la importancia del trabajo temporal o safrano. Entonces en realidad son trabajadores... La pera, la manzana, la uva. Sí. Y los trasplantes, sí, algunas podas, raleo, hay práctica, y después los que son cosechas siembra. Es mucho trabajo que hay, pero tiene esa característica de trabajo safrano. Entonces ahí armamos una línea de apoyo a las organizaciones de los asalariados rurales para que puedan organizarse. Esto que decíamos un rato, bueno, hay una línea nueva que es esa. Entonces ese es Derecho y Ciudadanía, es bueno, garantizar, trabajar, articular para que se pueda generar, resolver el tema de la vivienda del campo, el acceso al agua, la frecuencia de los ómnibus, la movilidad, o sea, todo ese tipo de laburo, en muchos casos de articulación, es en el eje Derecho y Ciudadanía del Campo Canario. Y el tercer eje ideológico se llama Identidad, Diversidad y Cultura de los territorios canarios, y a trabajar todo el tema de identidad, cultura y ambiente. O sea, el proyecto político de la Agencia de Desarrollo Rural se sintetiza o resume en tres conceptos: soberanía, ciudadanía e identidad. Y de ahí abajo hay varios programas y varios proyectos, que cómo se ordena un poco el presupuesto quinquenal, es en el eje Canelones de la soberanía, son 3 programas y 8 proyectos más o menos. Y así lo mismo, Derecho y Ciudadanía del Campo Canario, son 3 programas, 9 proyectos y así se van a armar. Matías, es más o menos el pantallazo. Bueno, muchísimas gracias. En realidad ha sido riquísima para todos nosotros el intercambio. Y bueno, como decimos siempre, y no por un acto, digamos, pueril de demagogia, los micrófonos de este espacio abierto, capaz ya para después agendar una conversación más en largo, y capaz más concreta también sobre cuestiones más concretas. Sí, este es un espacio, bueno, de nuestra organización política. Ayer con una reunión con compañeros que están en el mundo académico me decían, bueno, ¿cuál es el programa agrario del socialismo del siglo XXI uruguayo? Me quedé mirando por todos los costados, bueno. Está bravo. Lo que terminé es que en realidad está bueno y nos está faltando. Yo creo que hay una etapa bastante fermental de necesidad del Frente Amplio de renovar, de un montón de cosas, pero también en esto, actualización ideológica, que es una de las etapas que tenemos ahora. Es cierto, tenemos esa necesidad. Y ese es uno de los temas en este país que debemos promover un debate fermental de ideas sobre la cuestión del campo. Realmente hoy nos falta, capaz,
y no solo actualizarlo, yo creo que es repensarlo. La cuestión de la soberanía para nosotros es central. Todos los problemas contemporáneos del modelo tecnológico, del agronegocio que está generando este país, o sea, creo que hay necesidad imperiosa de armar ese, bueno, ¿cuál es el proyecto siglo XXI del modelo agrario del Frente Amplio? Así que bueno, seguiremos discutiendo estos temas. Ojalá eso, poder generar los espacios de nuestra fuerza política para darle bastante cabeza a estos temas. Bueno, por lo menos le sacamos una lasquita. Muchísimas gracias, Matías. Vamos arriba.